ese tipo, digamos, de mecanismos van a ser parte de nuestra propia identidad, si se quiere, en tanto y en cuanto también, por ejemplo, podemos proceder de hogares donde siempre se cultiva, digamos, el trato asertivo entre los niños integrantes. Pero ¿qué va a pasar si realmente nosotros, por ejemplo, tenemos otro tipo, digamos, de formación, otro tipo de valores, qué sé yo? Entonces, seguramente que vamos a dejar de lado aspectos como la asertividad. Simplemente muchas veces reaccionamos y no prevemos las consecuencias, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos de la asertividad, dentro de todos estos, dentro de todo este, digamos, de esta técnica de la asertividad, repito, hay un digamos, una subtécnica. Una de ellas es, repito, el mensaje del yo simple. ¿Qué implica esto? Repito, hablar de uno mismo. O sea, ponernos en el lugar, por ejemplo, mediante una frase directa, decir por decir, ¿no? Sin atacar el derecho de los demás, por decir, ¿no? Si alguna persona, ¿no es cierto?, nos estuviese preguntando, por ejemplo, o en forma no asertiva, por ejemplo, nos podría decir, nunca te sabes explicar, siempre que quieres indicar una dirección, nadie te entiende. Pero si eso es un mensaje no asertivo, ¿cómo debe ser el mensaje, por ejemplo, en primera persona? Es decir, necesito información clara para poder llegar a ese lugar. ¿Okay? Por ejemplo, no todos tenemos esa predisposición definitivamente. O sea, esa forma, ese abordaje negativo, convertirlo en una construcción positiva. Mensaje del yo simple. En otro momento, por ejemplo, si alguien dijera, ¿no? Siempre te tengo que decir cuál es la forma correcta de pronunciar mi apellido. Eso es un mensaje, digamos, no asertivo, ¿no es cierto? Estamos emplazando. Pero ¿qué ocurre en otro sentido cuando hablamos de mensaje en primera persona? Mi apellido es Dueñas. Mi apellido es Díaz y no Elías. ¿Okay? O sea, hablando siempre de uno mismo, evitando confrontación. Cuando nosotros conduzcamos las audiencias de conciliación, se van a dar esos escenarios. Entonces, acuérdense que nosotros siempre vamos a tratar de, seguramente, mediar en algunos momentos para advertir, por favor, Diego, no es necesario que usted reaccione de una manera, caramba, no asertiva. Creo que podría decir de esta manera, encaminamos, tratando de orientar simplemente, ¿de acuerdo? Porque evitamos colisiones, enfrentamientos. Me dejó entender, ¿verdad? Vamos a hacer una práctica luego, por ejemplo. Otro mensaje, por ejemplo, más asertivo. Esto es culpa de los que eligieron a ese presidente. Por eso, ahora estamos sin ingresos. Entonces, si esto es así, no asertivo, ¿cómo debe ser el mensaje del yo simple? Considero que, por ejemplo, yo creo que deberíamos de guiar al presidente de la Junta de Propietarios porque no cobra a los morosos. No hacemos un ataque global, general, una reacción, si se quiere, intestina, sino convertir ese mensaje no asertivo en un mensaje del yo simple. Yo considero que debemos de cambiar a ese presidente de la Junta de Propietarios porque no está cobrando los morosos. ¿Para qué generar? Esto es culpa de los que eligieron a ese presidente, por eso ahora estamos sin ingreso. Wow, no asertivo, ¿no es cierto? Ataque así, global.
Ese es el tipo del manejo de mensajes no asertivos, transformarlos en mensajes asertivos, aplicando el mensaje del yo simple. Otro momento, por ejemplo, podría ser ahí, acá. Yo no estoy de acuerdo con que los procesos electorales en el Perú se den así en forma bastante improvisada, porque todo esto genera una secuela de carácter económico para el Perú. Un mensaje no asertivo, ¿no es cierto? Todo lo dijimos, lo englobamos todo. Pero si nosotros aplicamos un mensaje del yo simple, ¿cómo lo haríamos? Yo considero que en momentos como la que atraviesa el país, situaciones económicas muy difíciles, no es propicio estar ensayando muchas elecciones. Considero que es pertinente velar por la, no sé, imagen internacional del Perú. Me gustaría que hablemos del riesgo del país, porque ¿quién nos va a elegir como país los inversionistas si nos ven en una incertidumbre permanente? Cambiamos presidente, elegimos, hacemos cambios. En realidad, ¿qué estamos vendiendo como imagen internacional? Nuestra posición del yo simple. Yo considero que esto debe ser así, esto no, por esto, por aquello, pero sin rechazar, sin confrontar. Mi punto de vista es esto, eso es el yo simple, ¿de acuerdo, chicos? Mensaje del yo simple. ¿Nos dejamos entender acá, chicos? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Porque luego, hay otro, por ejemplo, el denominado del mensaje yo complejo. Por un lado es el mensaje de yo simple, por otro lado es el mensaje del yo complejo. ¿De acuerdo? Por decir, ¿en qué consiste esto? Que esta es una técnica por medio de la cual se reconoce cómo me afecta el comportamiento del otro. Por ejemplo, ¿no? Nos permite decir de manera personal cómo y por qué los sentimientos y el efecto nos afectó, digamos, en un determinado escenario, un determinado hecho. Por ejemplo, cuando hablamos del mensaje de yo complejo, decimos, me siento, es decir, me siento dolida, emoción o sentimiento, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Es decir, el hecho objetivamente. O sea, me siento preocupada cuando son más de las 12 de la noche y no te comunicas, no llegas. ¿Por qué? Porque mi preocupación es que algo te puede pasar en la calle. ¿Cierto? Acá. Entonces, miren, esa construcción de la conducta, de la actitud de nuestra contraparte, pero haciéndolo con un mensaje del yo complejo, yo complejo. Yo me preocupo por ti. Y así decir, Sampo Canuto, ¿por qué llegaste tan tarde? Mira esto, ¿dónde te fuiste? ¿Qué sé yo? No. Yo me preocupo, porque si no más de las 12 de la noche no te comunicas, y yo me preocupo porque algo te puede pasar por toda la inseguridad que existe en Perú, en la capital. ¿Okay? Entonces, no estamos, digamos, aplicando un mensaje confrontacional, sino que nos adjudicamos en forma muy sutil la conducta de la persona, que es nuestra contraparte en esa circunstancia, explicando, por ejemplo, nuestra emoción. Me siento preocupada. ¿Cuándo? Es decir, el hecho. Cuando llegas tarde o cuando llegas después de las 12, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que te pudo haber pasado en la calle. Probablemente puede la misma inseguridad generarte algo que es imprevisible. Me siento, cuándo y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura del mensaje
yo complejo. ¿Okay? Entonces, este tipo, digamos, de mecanismos, por ejemplo, cuando decimos, me sentí frustrada cuando no me comunicaste tu retraso, porque había cambiado mis planes para reunirme contigo. Eso, por ejemplo. Pero esta es una cuestión confrontacional, ¿no es cierto? Me sentí frustrada cuando no me comunicaste tu retraso, porque había cambiado mis planes para reunirme contigo. ¿Cómo podemos nosotros abordar, por ejemplo, en forma asertiva con un mensaje de yo complejo? De esta manera, me siento nerviosa, ¿ok? Cuando llegas pasado a las 12 de la noche, porque no sé si te ha ocurrido algo. Muy simpático, ¿no es cierto? No todos podemos construir, es decir, las reacciones, ya les digo, son sumamente confrontacionales, ¿de acuerdo? Pero ya saben, por un lado el mensaje yo simple, poniéndonos en el lugar del otro, o sea, pero ahora cuando hablamos de la conducta, de la actitud, digamos, de los hechos que genera nuestra contraparte, ¿okay? Me siento, o sea, damos a conocer el estado emocional que nos genera algún tipo de actitud o hecho que genera, repito, una tercera persona con la cual nosotros tenemos la interacción. ¿De acuerdo? A ver. Otro aspecto que también es pertinente, por ejemplo, esto los voy a pasar con una práctica, no problema. A ver, el famoso replanteo. El replanteo, chicos, es otra técnica. Así como hemos dicho que otra técnica es la asertividad, ahora tenemos el escenario del replanteo. ¿Qué viene a ser el replanteo o reencuadre? Es una técnica que permite al conciliador transformar la energía negativa contenida, chicos, en las opiniones inoportunas vertidas por las partes, en energía positiva que favorezca la comunicación dentro de una audiencia de conciliación. ¿Cuándo podemos replantear? Por ejemplo, cuando vemos que fruto de esa crispación, de esa confrontación fuerte con la cual las partes concurrieron, por ejemplo, y solamente evidenciaron posiciones, ¿cierto? No me interesa lo que a ti, bueno, te pueda afectar ni de la magnitud como pueda llegar a ti, no quiero ninguna justificación, ¿de acuerdo? Ya saben, es mi punto de vista y no hay ningún raciocinio que pueda sacarte de ese escenario de ostracismo en el cual estás sumido, ¿de acuerdo? O sumida, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros vemos que de haber escuchado en forma activa, escucha activa, y hemos podido conocer cuál es el escenario real, ¿no es cierto? Estamos identificando los intereses reales de las partes. Si vinieron por una cuestión, por ejemplo, de desalojo, no me interesa cómo el tema es que, ok, me debes 15. Bien, estoy hastiado de que busques todos los argumentos para que puedas seguir aferrado a esta propiedad que es fuente de mis ingresos. Yo no puedo, bueno, asegurar la pensión de enseñanza de mis 2 hijos en las universidades porque solamente esa era la fuente segura. Hoy, en plena pandemia, no tengo otro recurso. Por lo tanto, yo quiero que te vayas. Yo ya tengo otro potencial, digamos, inquilino que va a asumir la conducción a partir del día de. Así que te vas, no quiero nada más. Desalojo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, fruto de haber aplicado una serie de mecanismos, de técnicas, por ejemplo, de la escucha activa, hemos parafraseado, hemos planteado preguntas abiertas, cerradas, qué sé yo, reflexivas, hemos aplicado la técnica, digamos, de la asertividad, muy bien, todo. Entonces, llegamos a la conclusión, lo que realmente le interesa a Juan, que es el dueño del departamento, es que
alguien que conduzca ese departamento le asegure en forma disciplinada la suma de 750 soles mensuales. Porque eso le va a permitir, por ejemplo, asegurar la pensión de enseñanza de los hijos, luego también asegurar inclusive el traslado de ellos a sus entidades académicas. Entonces, miren, de lo que era una situación aparentemente irreconciliable, desalojo y nada más, inclusive al extremo que el propietario decía, no me interesa ya, tú puedas agenciarte de recursos de los 5 meses que me debes y puedas pagarme, no quiero nada, quiero que te vayas, te exonero, bye, no quiero más tu presencia. Me has generado esta distorsión. Pero ¿qué ocurre? Repito, cuando de pronto vamos canalizando la información y las expectativas y de pronto aplicamos, por ejemplo, el tema, chicos, de lo que es el interés real con las preguntas abiertas, cerradas, reflexivas, llegamos a la conclusión de que lo que a José le interesa es contar con ese monto que le asegure, ¿okay?, la pensión de enseñanza y el traslado de sus hijos. ¿Okay? No es cierto realmente que simplemente en el ostracismo, en esa actitud realmente, absolutamente no asertiva, reaccionaba así, pero encaminando dentro del procedimiento conciliatorio, puede llegar a la necesidad de replantearse. ¿Cuál es el replanteamiento? No es que quiero que te vayas. Lo que pasa es que, bien, admito que, por ejemplo, dice, Edward dice, bien, ok, Señor Jesús, sí que tengo una deuda de 5 meses. Y en este acto, por favor, tengo el dinero contante como para poder subsanar todo el perjuicio que involuntariamente le viene generando. Esto es el monto. Okay. Luego, lo que quisiera que usted, por favor, me entienda, es que hasta el día de prácticamente hace 72 horas, no tenía el espacio laboral que me hubiese permitido dejar de generarle estas dificultades. Quiero presentar en este escenario de la mesa, digamos, de conciliación, mi contrato de trabajo. Tengo un contrato laboral que me va a permitir agenciarme mensualmente de esta cuantía. Y la prioridad es que yo entiendo que usted necesita, así con seguridad, 750 soles mensuales. Entonces, usted sabe que yo pago mensualmente 1.000 soles, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué dice en ese momento Jesús? Ok, la verdad, a mí me complace, señora Edward, que ya usted tenga un espacio laboral. Cambia el escenario. Usted tiene, digamos, la actitud de admitir la deuda y está sincerando, por un lado. Y por otro lado, acabo de plantear de que en forma disciplinada lo que yo necesito son 750 soles mensuales. De acuerdo. Por lo tanto, esa conexión fruto del diálogo va a implicar un replanteamiento de la petición inicial. Replanteamos en qué sentido. En el sentido de que Edward, conductor, digamos, del departamento de Jesús, bien, garantiza con ese contrato laboral de que en forma disciplinada, con prioridad, mensualmente hará un depósito a la cuenta de Jesús, ¿ok? Imperiosamente, todos los días, 28 a la cuenta de Jesús, la suma, ¿ok?, de los 750 soles mensuales. Y con esta prerrogativa inclusive, ¿ok? Hasta ayer el contrato era de 1.000 soles, porque eran mensuales. Sin embargo,
bueno, admitimos de que la situación de la incertidumbre de la pandemia aún no se ha superado y, bueno, ubicarse laboralmente. Y yo entiendo que usted acaba de escucharlo, Edward, que tiene una serie, digamos, también de necesidades que subsanar, que revertir. Entonces, en esa medida, mi exigencia de los 1.000 soles cambia a una exigencia responsable de 750 soles. Por lo tanto, entonces, el replanteamiento no es desalojo, es simplemente la certeza en que Edward sincerará cada 28 de cada mes, ¿cierto? La suma de 750 soles. Hasta que la situación de la pandemia en el Perú pueda superarse. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo un escenario de un total conflicto, de una enervación tan fuerte, ¿de acuerdo?, puede tornarse cuando manejamos con criterios, oigan, asertivos, ese procedimiento conciliatorio? Van a haber circunstancias en las cuales, por ejemplo, vamos a aplicar el mensaje del yo simple o el mensaje del yo complejo de acuerdo al escenario. Todas estas técnicas, claro, están presentes indistintamente o tal vez varias al mismo tiempo podemos utilizarlas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, replantear es la técnica que permite cambiar los mensajes planteados de manera no constructiva, como el desalojo. No me interesa si me pagas esto, pero luego de esa conexión, de esa circunstancia en la cual el escenario cambia, ese escenario no asertivo se convierte en un escenario asertivo. Máxima, a partir de ese escenario ya, digamos, asertivo, podemos empezar a trabajar y luego identificamos, detectamos que el requerimiento inicial, que fue desalojo, amerita el replanteamiento necesario. Por lo tanto, ¿cuántos en realidad procedimientos conciliatorios que vienen con una convicción única? Okay, no quiero verte, mira esto. Igual, por ejemplo, en una audiencia, por ejemplo, de pensión de alimentos, ya dijimos esto. A veces la madre de los hijos de Juan, por ejemplo, que fue sigue siendo el cónyuge, pero que hay una relación bastante compleja, ¿cierto? Cada uno ya vive en diferentes lugares, perfecto, okay, pero ya saben que el hecho de que se produzca esa confrontación, los padres no dejamos de ser realmente padres. Está bien que se quiebre la relación conyugal, la relación acaso de convivencia, pero eso no nos excluye la necesidad de seguir actuando como responsables con respecto a nuestros hijos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, cuando inicialmente, digamos, Jessica concurrió a la audiencia de conciliación con esa, con esa actitud ciega, empecinada, de querer 1.500 soles y no va más, ¿ah? No entienden en absoluto. Los hijos son, por ejemplo, de 4 años el mayor y son 1 año y medio el menor. ¿De acuerdo? Entonces, por una cuestión de lógica, él o la conciliadora empieza a trabajar. Bien, Jessica, acabamos de escuchar. Me gustaría saber, aclarar el contexto, por favor. ¿Por qué tiene la necesidad de los 1.500 soles? Sus hijos son de 1 año y medio y 4 años. Me gustaría, por favor, que justifique por qué el requerimiento de 750 soles para cada hijo. ¿Okay? Vámonos planteando que argumente. Y de pronto, de la misma manera le pedimos, ¿no es cierto?, al cónyuge
cónyuge, que en este caso, por ejemplo, imaginemos que pueda ser Emerson, y entonces decimos, bien, señor Emerson, ¿por qué considera que debe de solicitar, o por qué usted considera que Jessica baje el monto que está solicitando? ¿Podría argumentar, por favor? Emerson dice, bien, en la medida en que mis posibilidades económicas puedan, digamos, permitirme, no solamente podría hacer ese desembolso, pero quiero, bueno, poner en claro, señorita conciliadora, de que en este momento mi remuneración, prácticamente mayor porcentaje, por ejemplo, los trabajadores de la institución, de la empresa donde yo laboro, bueno, los han dado ya de baja. Y somos pocos los que estamos todavía dentro del personal operativo en esa organización. Hemos tenido que renegociar. Por lo tanto, el monto tope con el cual voy a contar va a ser, como verá en este contrato, la suma de 2.000 soles. Nos dijeron, lo tomas o lo dejas. No me quedó otra alternativa, señorita conciliadora, tenéis que aceptar este monto. En la medida de que la situación laboral a usted le consta, está tan difícil. Entonces, estos 2.000 soles, en realidad, ¿qué me permiten? La señora Jessica, la madre de mis hijos, sabe que yo en este momento estoy en la casa de mis padres, retorné a la casa de mis padres. Ellos son ya señores de la tercera edad. Lo menos que tengo que hacer, por favor, es asegurar, por lo menos, la calidad de alimentación. Es lo menos que tengo que hacer. Entonces el monto es tanto, mensual. Asimismo, quisiera decirle a la señora Jessica que mensualmente, por ejemplo, tengo que pagar mi universidad, la facultad en la cual estoy concluyendo la carrera de Derecho. Yo quiero decir en esta audiencia de que estoy tan preocupado que estoy volando realmente contra el tiempo. Ya tengo la tesis inclusive bastante avanzado, de tal manera en que el día en que yo tenga que ya egresar, tenga el bachillerato, de inmediato solicitaré la sustentación de tesis. Como verá, estoy tratando de prorratear todo este dinero que yo tengo. Por lo tanto, no es que no quiera yo cumplir con asignarle los 1.500 soles. Aún así, señorita conciliadora, me agradaría conocer que la señora Jessica nos diga a qué rubros va a destinar o pretende destinar esos 1.500 soles. Considerando de que mis menores hijos, por ejemplo, asumen la pensión mensual, por ejemplo, solamente mi menor hijo de 4 años. Y el monto es tanto, es de 350 soles. Bueno, el niño que tenemos son una criatura de un año y medio, todavía no va a ninguna institución educativa. No, que mira esto, el otro, yo tengo que tercerizar porque tengo una señora que tiene que hacerse cargo del cuidado de mi menor hijo, toda vez de que yo también estoy trabajando. Oh, ¿está usted trabajando entonces, señora Jessica? Sí. Hace 2 meses que estoy trabajando. Mi horario es tal, por lo tanto, tengo que delegar a alguien esa tarea de cuidado de mi menor hijo de 1 año y medio. Ay, entonces usted tiene, señora Jessica, también un rubro que le permitiría mejorar, supongo, no sé, la asistencia económica para sus menores hijos, ¿verdad? Sí, así es. Por lo tanto, entonces, me gustaría saber cuál es el destino que quisiera darle, por ejemplo, el monto remanente asistiendo a 350 soles, la diferencia sería 1.150 soles, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber de qué manera, por qué, ¿se dan cuenta? Yo creo que acabamos de escuchar que el padre de sus hijos necesita como mínima la liquidez de tanto por esto, para aquello. De la misma manera nos gustaría saber de qué manera usted
bueno, va a distribuir ese dinero para que podamos de alguna manera buscar alternativas de solución. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera vamos motivando, vamos encauzando y estamos aplicando, por ejemplo, la técnica del mensaje del yo simple, como en forma asertiva, ¿cierto? ¿Okay? Me preocupa tú, está bien esto, qué sé yo, todo es un procedimiento en el cual en forma indistinta vamos a replantear el escenario. Si inicialmente, por ejemplo, Jessica fue con la expectativa de los 1.500 soles, en el escenario real para, digamos, asegurar el tema de la alimentación, qué sé yo, algunos productos que pudiesen complementar, las frutas, qué sé yo, todos los argumentos. No iba más allá, por ejemplo, de 850 soles. A 1.500 soles es una brecha. Por lo tanto, por ejemplo, siempre es pertinente manejar escenarios conciliatorios con sentido común. Pero cuando hablamos de sentido común, oigan chicos, siempre el conciliador debe estar al día, por ejemplo, cuál es el promedio real, por ejemplo, de los productos de primera necesidad, cómo está la capacidad adquisitiva del poblador en forma aproximada, en promedio, ponderado, por ejemplo. Luego, ¿cuánto es el monto de la canasta básica familiar? ¿Cómo está el tema digamos, de los servicios básicos? ¿Para qué? Para que también nosotros podamos motivar con montos reales. Por eso es, cada vez que nosotros conduzcamos audiencias de conciliación, ya saben, vamos con información previa. Información que nos va a permitir, por ejemplo, ok, tengo el replanteo. Dentro del procedimiento de replanteo, por ejemplo, ok, no es que yo simplemente los voy a decir, sí, hagan esto. No, simplemente puedo yo decir, ¿no es cierto? Vamos a nosotros evitar aspectos de la generalización, por ejemplo, por decir, ¿no? Que nos digan, es que ella no es responsable. Entonces, una de las partes, por decir eso, ella quiere realmente esos 1.500 soles irresponsablemente. No quiere ni justificar. Entonces, ¿qué debe de decir el conciliador, por ejemplo, en el replanteo? ¿Me puedes dar un ejemplo de cuándo no se responsabilizó? Hechos así, concretos. No permitir las generalizaciones. ¿Para qué? Para poder motivar que dentro de ese diálogo, de esa comunicación que vamos a sostener con las partes, tengamos que darle un conducto, un canal de solución. Acuérdense que todo procedimiento conciliatorio tiene su propia complejidad. Hay veces, por ejemplo, en que la gente viene ya muy aferrada a una posición. Y ya saben que las posiciones son aquellas en las cuales los seres humanos se cierran en algo y no hay ninguna justificación, ninguna argumentación racional. No hay un argumento que diga, esto, para aquello, esto es la diferencia, qué sé yo quiero esto, yo quiero y no me interesa. Eso es posición. Pero cuando ya nosotros encaminamos, orientamos, detectamos que lo que realmente necesitaba y necesita, en este caso, Jessica, es la suma de 850 soles en Guama bastante holgada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que realmente tenemos que propender en los procedimientos conciliatorios. ¿De acuerdo, chicos? De la misma manera, por ejemplo, cuando vemos otro escenario, ella jamás dice la verdad. O él jamás dice la verdad. ¿Podrías decirme en qué situación no te dijo la verdad? Estamos replanteando un ataque de carácter así genérico. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo? Otro momento. Juana
siempre promete y no cumple. Juana siempre promete y no cumple. Midori promete y nunca cumple. ¿Me puedes explicar exactamente qué es lo que ella no cumplió? Aquella generalización lo individualizamos y orientamos para sacar de ese ostracismo a la gente. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de los ataques verbales, por decir. Francisco es un flojo y llega tarde al estudio. Isaac es un flojo y llega tarde al estudio. ¿Qué podemos decir? El conciliador. Lo que a ti te preocupa es que no se cumpla con el trabajo a tiempo, ¿verdad? Miren esa calificación inicial. César o Julio César es un flojo y llega tarde al estudio. ¿Cómo podemos transformar en nuestra condición de conciliadores? Lo que a ti te preocupa es que no se cumpla con el trabajo a tiempo. ¿Es eso cierto? Replanteando ataques verbales. Lo que ayer hacíamos con otro escenario, ¿no es cierto?, de la asertividad. Entonces, chicos, a ver, es siempre pertinente manejar esto. Rolando, por ejemplo, en otro escenario. Rolando es un inconsciente, maneja y toma al mismo tiempo. Rolando es un inconsciente, maneja y toma al mismo tiempo. ¿Qué dice la conciliadora, el conciliador? Lo que realmente te preocupa es que pueda sucederle un accidente, ¿verdad? Transformamos entonces toda una connotación de ataque verbal en algo constructivo, sin imponerle ninguna posición ni criterio nuestro, solamente encaminándonos. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a seguir practicando. Por ejemplo, y otro aspecto que podría ser... sí, toca. Bien. Otro aspecto que es importante, por ejemplo, tomar en consideración, chicos, es aquello denominado lluvia de ideas. ¿Qué implica la lluvia de ideas? Que es una estrategia, chicos, que los conciliadores debemos de manejar en todo procedimiento conciliatorio. Cuando vemos que, por ejemplo, las personas vienen, ok, con esa posición férrea, yo quiero esto y no salgo de acá, muy bien, nos hemos ido encaminando hasta transformar esa actitud, esa posición inicial en algo que tiene algún tipo de explicación lógica. Entonces, posición, de pronto interés, de pronto alternativa, de pronto opción. Y estas opciones tienen tienen una posibilidad de propuestas a través del denominado lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas, chicos, generalmente, por ejemplo, en los centros de conciliación se estila contar con papelógrafos todavía, muchas veces, con pizarras, qué sé yo, y se les dosifica a cada una de las partes en conflicto todas las herramientas. Por favor, bien. Jessica, acá tienes, por favor, papelógrafos, plumones, ahí tienes pizarras, todo lo que tú consideres. De idéntica manera, por favor, para ti, Diego. Me agradaría realmente, estamos llegando a conocer cuál es el interés real que ustedes tienen. Y en la medida en que ambos seguramente van a plantear si este interés todavía, individual, pueden hacer un interés compartido. Y a partir de este interés compartido, quisiéramos que de ustedes salga cómo podemos plantear medidas de solución. Para eso, por favor, quisiera que cada uno de ustedes anoten su interés todavía individual.
Luego, por favor, ¿cómo quisieran que este interés todavía independiente en cada uno de ustedes puedan compartir? ¿Cómo quisieran hacerlo? Por favor, en forma absolutamente libre, sin ningún tipo de obstáculos ni imposiciones. Tienen el espacio de tiempo, por ejemplo, tienen 10 minutos para que lo hagan. ¿De acuerdo? Una vez que ya ustedes conocen cuál es el interés, por ejemplo, real compartido, tal vez luego van a tener que proponer qué alternativa de solución tienen. Y entonces, para ello, por favor, utilicen la lluvia de ideas. ¿Eso qué implica? Ensayen. Si creen, por ejemplo, si Jessica dice, puedo, yo quiero esto acá, A, B, C, lluvia de ideas. De idéntica manera, por ejemplo, Diego, bien, tengo estas alternativas, lluvia de ideas de A, B, C, 5, por ejemplo. Okay. Luego, una vez que ya ustedes tienen, nosotros vamos como conciliadores, por ejemplo, asistiéndolos, bien, ¿cuáles son, digamos, los intereses reales a los cuales, a ver, de pie, por favor, tenga la bondad, Jessica, acá tiene un plumón, tiene la pizarra, anótelo, por favor. Igual, Diego, por favor, usted acá. Bien. ¿Cómo consideran que este interés inicial todavía individual pueden tornarlo en forma compartida? De esta manera, perfecto. ¿Y qué alternativa de solución han planteado? Ok, anótelo por favor. De lo más importante a lo menos importante. Usted ha planteado, por ejemplo, 5 alternativas, ¿verdad, Jessica? Sí, muy bien. Entonces, anote del 1 al 5 en orden de prioridad. De idéntica manera, Diego, ¿qué estamos haciendo? De que ellos, en forma espontánea, resuelvan ese conflicto. De tal manera que en ningún momento nosotros estamos imponiéndoles, solamente estamos orientando. De tal forma que con ese compartir empiezan a entablar diálogo y empiezan a cruzar primeros, digamos, contactos, no solamente, digamos, de posibilidades, sino de opciones. Y luego, una vez que ya anotaron las 5 alternativas cada uno, ok, a ver, Jessica, ¿por qué consideras esto? Y Diego, tú, creo que nos agradaría, ¿qué te parece, Jessica? Sí, Diego, creo que podríamos, bien, propiciamos. Bueno, yo sobre todo cuando asistimos en conflictos de carácter, digamos, familiar, hacemos esta lluvia de ideas. ¿Por qué? Acuérdense que las partes concurren a un procedimiento conciliatorio bastante exacerbados en cuanto a confrontación se refiere, sobre todo las actitudes, sobre todo de la mujer que tiene la tenencia, por ejemplo, y cuando realmente abandonó el núcleo familiar, por ejemplo, el padre de sus hijos, simplemente se desvinculó de ellos y no sabe qué ha ido pasando, cómo pudo haber afrontado todas esas vicisitudes en el día a día, Jessica, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso se encamina a través de esta lluvia de ideas, chicos. Entonces, este mecanismo, esta alternativa de solución, es aquello que tiene una consistencia fuerte, porque no solamente estamos llegando a acuerdos reales de las partes, sino impulsados por las partes. Ellos tomaron la decisión, ¿qué es lo primero? Compartido. ¿Qué es lo segundo? Compartido. ¿Cómo quisieran hacerlo? ¿Cuándo quisieran hacerlo? Acá, por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, ¿y quiénes podría ser si es que hubiese el compartido, ¿no es cierto?, de los dos? Pero lo estamos definiendo, por ejemplo, que tú, yo nos comprometemos a tal cual cosa. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hablar del replanteo es esa posibilidad realmente de que fruto del diálogo que hemos sostenido, de la identificación de los intereses,
cuando realmente dentro de las prioridades plantean qué es lo número uno, qué sé yo, nosotros asistimos y podemos replantear, digamos, la solicitud inicial con una denominación específica y luego en el replanteo vemos la necesidad y podemos lograr mejor consistencia y el resultado puede ser mucho más claro y sostenible. ¿Verdad? Son diferentes técnicas, entonces, chicos, con las cuales muchos procedimientos conciliatorios van a ser abordados. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, por favor, vamos a pasar al tema. Okay. Creo que acá nos quedamos el día de esto. Ya. Ok. Vamos por este lado. Un segundo. Acá. Hablamos del tema de la asertividad, que quedó muy claro. Y a partir de ella, vimos, por ejemplo, la diferencia en una conducta pasiva, ¿cierto? Y una conducta agresiva también, ¿verdad? Entonces, en base a situaciones que siempre van a ameritar, van a ser necesario que tengamos mucha cautela, evitando adelantar opiniones o adjetivaciones, ¿no es cierto? Entonces, nuestro rol como conciliadores tiene que basarse, chicos, en que siempre nos pongamos no solamente en un nivel de asertividad, sino sobre todo en el tema de la empatía. ¿Cómo podría afectarte a ti si recibieras un calificativo de esta naturaleza? ¿Okay? Entonces, siempre con un criterio constructivo. Es una conducta agresiva, ¿verdad? Y esta conducta agresiva, por ejemplo, podría hacerse una serie de disquisiciones. Aparentemente he dicho algo que te ha molestado. Acá, por ejemplo, el solo hecho de afirmar esto implica que la persona no está evidenciando que lectura no solamente, digamos, un mensaje de carácter verbal, sino que esta persona está en una incertidumbre porque no está lecturando los mensajes no verbales, gestuales. Eso que en la práctica un investigador decía, dentro de por ejemplo, de un círculo estadístico de 100%, desde la perspectiva de este investigador, solo el 7% del mensaje verbal es la que tiene una ponderación en la toma de decisiones. ¿Por qué? El mayor porcentaje está constituido por el mensaje no verbal, chicos. Claro, hay otro porcentaje casi del 5%, el tema del contexto. Pero la diferencia lo tiene el mensaje gestual. Por lo tanto, en cada procedimiento conciliatorio pueden darse estos escenarios. Y nosotros, en forma muy apresurada, si no manejamos las técnicas, podemos decir, no, él tiene la razón, no que ella está a mí, esto, victimizando a una de las partes. ¿Por qué? Porque no estamos actuando con un criterio de manejo técnico. No estamos implementando ese círculo, esa distribución. ¿Qué porcentaje constituye el mensaje verbal? 7%. Mensaje, digamos, contextual. ¿Cuánto? Un 5%. Y la diferencia lo constituye
el mensaje no verbal. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, entonces, esta conducta agresiva, en un primer impacto, en una primera mirada, podemos decir, ah, no, wow, qué mala la persona. ¿Cómo es posible que haya puesto esa barrera? Mire esto. Claro que esto es una cuestión simplemente hipotética, ¿no? Porque muchos sabemos de que cuando queremos tener una actitud de ostracismo total en cuanto a una vinculación comunicacional, simplemente nos quedamos en una actitud de mutis. La otra persona nos puede tratar de, ok. Simplemente podríamos ensayar, a ver, dime en una cuestión escrita, ¿qué es lo que he hecho que te haya incomodado, por favor? ¿Por qué? A veces el silencio genera un mensaje amplio, exquisito, las miradas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, repito y reitero, que no es todo lo que tú escuchas, aquello que te va a orientar cuál va a ser el contenido real de ese procedimiento conciliatorio. A veces hay ataques, uy, qué sé yo, toda una condimentación dentro del procedimiento conciliatorio. Pero luego ese tipo de ataques verbales, agresivas inclusive, pueden tener una connotación también, del rostro compungido, de ese estado emocional que las partes, si realmente están en la verdad, van a seguramente evidenciarlo. Eso nosotros tenemos que tener la capacidad de lecturar, chicos. ¿Está claro? Ok. Entonces acá, en este cuadro, por decir, conducta agresiva, podemos nosotros endilgar que la víctima es, por ejemplo, Juan. Y la victimaria en este caso es Juanita. ¿De acuerdo? Juanita versus Juanito. ¿Okay? A primera vista es eso, un impacto de esa naturaleza. Pero luego, si nosotros evaluamos factores, por ejemplo, que tienen una connotación, vamos a llegar seguramente a la conclusión de que, bueno, es un escenario que muestran donde se ha podido, por ejemplo, quebrar la comunicación entre ellos. Por eso es que simplemente él está, digamos, aflorando para así internamente, aparentemente he dicho algo que no te ha, algo que te ha molestado. Y la actitud de ella evidencia todo. ¿Acá? En un mutis, en un silencio. Por lo tanto, chicos, esto es para poder, digamos, discernir dónde está la conducta agresiva. Él respecto a ella o ella respecto a él. ¿Ok? Entonces, nunca podemos todavía adelantar opinión, nunca podemos nosotros, simplemente endilgar la responsabilidad a uno y otro, cuando todavía tenemos en ese primer impacto la necesidad de tener que interpretar, hacer una serie de disquisiciones técnicas sobre todo. ¿Bien? Y de acá, lo contrario, ¿no es cierto? Acá, conducta pasiva, ¿cierto? Si le digo que no soy una cebra, se va a asustar. Si le digo que no soy un tigre, me va a matar. ¿Ok? Siempre, digamos, con un criterio, chicos, de empatía total en nuestras reacciones. Por lo tanto, también es cuestión de descifrar este tipo de actitudes. Y de acá, la conducta agresiva
pasiva, agresiva, asertiva. ¿Ok? Esto claro que es un escenario ideal, hipotético, obviamente. ¿Sí? No vayas a ofenderte, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿ok? Qué asertivo el caballero, ¿no es cierto? Y ella, esa complacencia con la cual se conecta. ¿Ok? Y cuando en otro escenario, por ejemplo, podemos ver otros adultos mayores, por ejemplo, que tienen también una relación muchas veces beligerante. Son cuadros que uno dice, bueno, qué hermoso. Acá se evidencia, por ejemplo, ya un olvido en ambas partes. Alguien diría, bueno, es la presencia de un Alzheimer, o ya en qué grado estará, pero sin embargo, miren cómo esto. ¿Okay? Hacemos disquisiciones. Entonces, chicos, vamos. Voy a ampliar para que podamos conectarnos mejor, ¿de acuerdo? ¿Lo ven mejor, chicos? Pregunto, ¿lo ven mejor? Okay. Buenos días. Hola. Sí. Buenos días, doctora. Sí, sí, está Perfecto. bien. Se ve mejor, doctora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hablamos de esta subtécnica, podemos llamar, dentro de la asertividad, chicos, es el manejo del mensaje yo. Yo simple, en primer término. Permite, mediante una frase directa, hablar de uno mismo sobre sus propias necesidades, sin infringir o atacar los derechos de los demás. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mensaje no asertivo. Nunca te sabes explicar. Siempre que quieres indicar una dirección, nadie te entiende. Fuerte, ¿no? Ya estás calificando, lo estás dibujando realmente de que, en otros términos, ni siquiera se puede ensayar para decirlo, pero ¿cómo debe ser ese mensaje, por ejemplo, en primera persona? Necesito información clara para poder llegar a ese lugar. ¿Era necesario esa connotación no asertiva? No, ¿no es cierto? Oh, perdón. Mensaje en primera persona, entonces, chicos, yo necesito información clara para poder llegar a ese lugar. ¿Ok? Transformar entonces ese mensaje no asertivo en un mensaje en primera persona, mensaje yo. ¿Ok? En vez de calificar, de maniobrar todo esto, tan sencillo es decir todo lo que dijo allá. Necesito información clara para poder llegar a ese lugar, por favor. ¿Cierto? Cuando hablamos, ya saben, del mensaje complejo, por ejemplo, es emoción, hecho y efecto. Yo me siento muy preocupado. Yo me siento. ¿Cuándo? ¿Por qué? Hecho, por ejemplo, cuando no llamas para avisar que llegas tarde. ¿Por qué? Porque tengo temor que te haya pasado algo malo. Hay tanta inseguridad, hay tantas muertes en realidad. Por eso es que me preocupo. Cuando en otro sentido ya saben cómo podemos reaccionar, ¿no es cierto? Entonces este mensaje del yo complejo es demostrar nuestro estado emocional respecto al hecho generado por un tercero. ¿De acuerdo? Yo me siento preocupado, muy incómodo, muy esto, por ejemplo, cuando no llamas para avisar que llegas tarde. ¿Cuándo?
postergamos esa reunión. ¿Por qué? Porque tienes una sustentación de tesis y eso se prolongará. Replanteo, chicos. Esta sí es otra técnica. Acuérdense dentro, por favor, de lo que es la asertividad. Tenemos mensaje yo complejo y yo simple. Cuando hablamos de replanteo, es otra técnica. Esta técnica permite cambiar los mensajes planteados de manera no constructiva para que provean información más útil y específica. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias podemos plantear o podemos utilizar esta técnica del replanteo? Evita las generalizaciones, ataques verbales, individualizar los mensajes. Por ejemplo, Juana siempre promete y no cumple. ¿Me puedes explicar exactamente qué es lo que ella no cumplió? Otro escenario. Francisco es un flojo y llega tarde al estudio. Lo que a ti te preocupa es que no se cumpla con el trabajo a tiempo. Yo sé que a los demás este proyecto tampoco les gusta. Desde tu forma de ver las cosas, ¿me puedes explicar lo que te molesta del proyecto? Hay personas que se escudan en realidad generalizando, que también es la decisión, es la posición, es el accionar de los demás. Cuando realmente queremos replantear ese tipo de mensajes, decimos, por ejemplo, cuando, digamos, Juana dice, yo sé que a los demás este proyecto tampoco les gusta. Tampoco les gusta. Desde tu forma de ver las cosas, ¿me puedes explicar lo que te molesta del proyecto? ¿Okay? Así es sencillo. Es el tema del replanteo, chicos. ¿Bien? Ok. Vamos a entonces utilizar acá, chicos, algunas prácticas para que podamos dejar caminar esto y nos vamos a ir luego a un examen, chicos. ¿De acuerdo? Este es el examen, ya saben. Alguien les preguntaban, parecía que no lo tenían claro el día de ayer. Para hoy, ¿está programado un examen o no? Ayer les dije claramente que hoy teníamos que terminar el módulo cuarto. Por lo tanto, a la culminación de cada módulo, ya saben que se aplica un sondeo, ¿no es cierto? Un examen. Entonces, esto realmente de todo lo que nosotros hemos hablado, solamente se va a circunscribir a ella, no va a haber otra. Probablemente algunos ejemplos, algunas casuísticas podrían también, digamos, inducir a cierto raciocinio dentro del examen. Pero generalmente es un examen objetivo, ¿de acuerdo, chicos? Pero eso va a implicar, por favor, que lean bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos, acá? Vamos entonces al tema de las prácticas, ¿de acuerdo? Ah, hay que recordarles, por favor, chicos. Mucho cuidado con nuestras cámaras. Mucho cuidado, por favor, con nuestros audios. A veces, involuntariamente, dejamos abierto la cámara, abrimos la cámara y nos olvidamos que nos estamos exponiendo ante los demás. Este es un aula virtual, chicos, donde hay una interacción, una conexión de todos con todos. Por lo tanto, por ejemplo, seguramente que esto es de conocimiento de ustedes. Esto fue el año 2019, más o menos, si mal no recuerdo, fue en junio, julio aproximadamente de 2019. Un abogado X, luego de
audiencia en el juzgado de investigación preparatoria, por ejemplo, se va a su estudio con su patrocinada, ¿de acuerdo? Para informar cuál ha sido el resultado, qué sé yo, y cómo es que ya todo aparentemente iba a salir todo a favor de la señora, qué sé yo. Oiga, increíble. A veces, muchos de nosotros no manejamos la informática en forma idónea y nos exponemos en ese conocimiento parcial o precario a tantas cosas, chicos. ¿Qué pasa acá? Lo que menos uno podía esperar. El abogado ingresa al estudio y resulta que su patrocinada se había convertido en su amante, chicos. Es increíble, pero el individuo lamentablemente dio a conocer todos los actos de conexión que tuvo con su patrocinada. Del momento en que se desviste, todo se vio, chicos, porque la cámara lo dejó abierto. Entonces, el poco sigilo, el poco cuidado que podemos tener con este tipo, digamos, de manejo de la informática, puede exponernos a tantas cosas. Ese abogado, chicos, se expuso, wow, a todo un conflicto. El cónyuge de la persona con la cual tenían conflicto, wow, toda una exposición. Él, ella, el abogado, prácticamente el colegio de abogados, lo emplazó. Wow, es todo un proceso, pero del escándalo que se generó solamente por esa falta de precaución. ¿De acuerdo? Ahora, en otro escenario, cuando dejamos abierto el audio, igual, todo lo que decimos, chicos, se filtra. Puede haber argumentos de cualquier naturaleza, explicaciones de cualquier naturaleza, pero por favor, tengamos mucho cuidado. Todos podemos tener, digamos, exclamaciones, puede estar relacionado a tantos aspectos de la vida del ser humano, pero eso no puede filtrarse a todos los que estamos interactuando en ese espacio virtual. Que puede haber 10.000 justificaciones, probablemente, pero oigan, mucho cuidado, ¿ok? Hay algunos de ustedes que ya vienen incurriendo en eso, lo dejan abierto y están hablando, están calificando, están comentando, mira esto, aquello, wow, emplazando, a veces ni siquiera con términos sutiles, y de pronto uno escucha, oh my God, entonces, ¿para qué exponerse eso? Hay que tener solamente un poco de cautela, de precaución, de prevención, chicos. ¿Está claro? ¿Alguna opinión acá, chicos? ¿O es que probablemente hay alguien que puede estar con una opinión distinta a esta disquisición que acabo de hacer? ¿Qué opiniones merece lo que acabo de, no sé, comentarles, chicos? Estamos en el tema del manejo del procedimiento conciliatorio. Muy buena, doctora Javier López, muy buena referencia. Todos Sí, tengan el cuidado, todos tener el cuidado que podamos tener nosotros conciliadores, ¿no? definitivamente, De Javier, cuidar sí, mucho obviamente. cuidar mucho la información, ¿no? Porque debe ser muy reservada. Definitivamente, querido, es así, es así. No solamente nos exponemos como operadores de la cultura de paz, que es la conciliación, sino también exponemos a las personas que confiaron en nosotros, ¿no es cierto? Pero dentro de la dinámica que estamos desarrollando también, a algunos de nosotros nos falta
sigilo. ¿De acuerdo? Entonces, quisiera, por favor, de que podamos evitar esto. Y si en algún momento, por ejemplo, les digo, ay, por favor, Diego, cierre su audio, por favor. O en algún momento digo, Javier, cierre la cámara, por favor. Cierre la cámara. Digo, ¿por qué? Porque se están exponiendo. Y como yo lo estoy observando, igual todos ustedes están observándolo. Entonces, evitamos eso. A veces cuando estamos participando en estas clases, por ejemplo, virtuales, desde el lugar de nuestros hogares, ¿qué pasa? No nos percatamos que tenemos el audio abierto y estamos, bueno, conversando con la familia, a veces calificando una u otra cosa, y eso se filtra. Y estamos exponiendo nuestra vida personal, chicos, ante los terceros. Eso también, hay que tener mucho cuidado, por favor. Cuando nosotros ya, en la fase práctica, chicos, ahí sí, vamos a exigir que no solamente abran sus audios, sino también sus cámaras, ese día sí, van a tener que negociar con su entorno familiar para que los dejen en un espacio adecuado, un espacio idóneo, y por favor evitar que se filtre todas las cosas que puedan manejar en sus domicilios privados, chicos. Es cuestión realmente, repito, de ponernos de acuerdo, porque cuando iniciemos la fase práctica, reitero, vamos a estar con las cámaras abiertas. Y siempre, por ejemplo, el día en que empecemos el procedimiento, digamos, práctico, ese primer sondeo, por ejemplo, hacer la práctica no calificada. En esa práctica no calificada podemos, bien, el atavío es un aspecto que va a complementar, pero cuando tenemos que ya, por ejemplo, empezar con lo que es la práctica calificada o simulación calificada, todos vamos a estar con un atavío. Los chicos, por ejemplo, con un ternito, un blazer, qué sé yo, siempre vendiendo imagen, porque toda esa grabación va a estar allá, y de idéntica manera las damitas, ¿ok? O sea, traten de venderse como lo que quisieran que los demás los vean, ¿de acuerdo, chicos? Eso es el día que empecemos las prácticas. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo quiero esto, yo quiero que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Compartiendo nuestro amigo Maximiliano Ciña, no puedo usar la cámara mientras como, ¿qué está pasando, querido? Hice un movimiento involuntario Maximiliano Ciña y bueno, se está filtrando. Perfecto. A ver, Maximiliano, cierre su cara. Ok. Eso también, por ejemplo, ok, perfecto. Hechos de esta naturaleza siempre se van a dar. A veces por falta, digamos, de destrezas para manejar estos procedimientos. ¿De acuerdo? Ok. Estaba presentando su celular. Perfecto, perfecto, de acuerdo, ok, de acuerdo. Entonces, solamente esto es para tener mucha cautela, chicos. Y espero que lo que pasó ayer sea un hecho intrascendente. ¿Ah? Solamente es aprender de lo que ocurrió, un incidente de la naturaleza de ayer. Entonces, o evitar en lo posible que estos actos, que esos escenarios se repitan. ¿Estamos? Ok, chicos. Entonces, por favor, unos minutos, vamos a iniciar con la fase práctica, ¿de acuerdo? Un momento, por favor.